Escucho esta melodía, esta pieza que hace reflexionar. No es lo mismo depresión que tristeza. Hay que enfatizarlo. Oye, estoy un poco depre. No, estás triste. ¿Cuál depre? Estás triste. Pero esa es otra situación que en otra ocasión la platicaremos. Pero mira, la depresión, como nos lo acaba de señalar, está con nosotros dos maestras, la maestra Elisa Álvarez Pérez y la maestra Marisela Campos Muciño. El tema es, a propósito, Día Mundial de la Depresión. COVID e influenza. Qué combinación, ¿eh? Al inicio señalaba de que hay pandemia, efectivamente. COVID e influenza. Y estamos hablando que la depresión no solo es extendida, sino cada vez hay más. Entonces esta combinación está dramática. Y COVID, influenza, maestra Marisela Campos Muciño. Uh-huh. ¿Es verdad lo que estamos viviendo? Sí, yo creo que no podemos como evitarlo o negarlo, ¿no? No es cierto, que es un mecanismo que mucha gente está haciendo actualmente, ¿no? Es decir, no pasa nada. Uh-huh. Pero creo que también tiene que ver con una forma de ajustarse, de adaptarse a pensar que seguimos con estas enfermedades, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocasiona esto, no? Por un lado, que la gente sienta, ¿no? Que no pasa nada, como una forma de adaptarse a esta situación. Pero también es cierto que mucha gente se la vive mal, porque estas dos enfermedades, ¿no? Viene la incertidumbre de preguntarse, ¿de qué estoy enfermo? ¿No? COVID, influenza, ¿de qué estoy enfermo? Y en algunas personas empieza la ansiedad, porque están preocupados, sobre todo si vivieron en la etapa crítica del COVID, pérdidas, si se enfermaron, ¿no? Si estuvieron mucho tiempo aislados, y esto que provocó esta ansiedad, ¿no? Después provocó la cuestión de las pérdidas humanas, ¿no? Entraron en depresión. Entonces volver a tener COVID o tener ahora influenza, en mucha gente es reactivar esas vivencias que tuvieron en la etapa crítica del COVID, ¿no? Y bueno, pues esto hace que se active como tal una depresión, ¿no? El COVID puede ser un factor, o la influenza un factor importante para reactivar la depresión, pero también es cierto que mucha gente, ¿no? Ya tiene depresión, ¿no? Ya viene con una estructura, una forma, ¿no? De vida que es deprimida todo el tiempo, ¿no? Y con esto, bueno, se vuelve a activar, ¿sí? Pero no es que el COVID genera en todos la depresión, no. En algunos sí, dependiendo de qué fue lo que vivieron en esa etapa, ¿no? Y que ahora se significa o se resignifica nuevamente para volver a tener otra vez depresión, ¿no? Como esta cuestión, otra vez estoy enfermo, otra vez estoy mal, otra vez hacer gastos, otra vez dejo de ir a trabajar, ¿no? Esto representa nuevamente esta cuestión de me tengo que aislar, ¿sí? Uh-huh. ¿Cuántos días? Creo que afortunadamente ya no son tantos días, ¿no? Son de 3 a 4 o 5 días, dependiendo también de la salud de cada persona, ¿no? Porque hay gente que se sigue poniendo grave. Tal vez ya las cifras de pérdidas de muertes han disminuido muchísimo, y eso, bueno, es agradecer las vacunas, ¿no? Que mucha gente también no se quiere vacunar, ¿no? Y termina en el hospital, ¿no? Pero bueno, también esta parte es muy importante, ¿no? Como de ver cuál es el impacto psicológico que se ha generado a partir del COVID, ¿no? Y que ha aumentado de manera significativa los casos de depresión. Y que también es bien cierto, no hay como el suficiente, o no nos damos abasto para poder tratar a toda la gente que llega con depresión. Y la que no llega, porque mucha gente no llega, ¿no? Esta parte que decíamos, así como dicen, ay, es COVID, ya puedo dejar de usar el cubrebocas, no pasa nada, ¿no? Ya no me enfermo tanto, ya no me voy a morir. Hay mucha gente que la depresión la vive como algo normal. Así soy, ¿no? Y así se la vive deprimido, hasta que entra en una crisis, ¿no? Y entonces es cuando van y solicitan ayuda. Pero vemos que ya son personas que tienen entre 5, 6, 7, 8, 10 años deprimidos, y así han estado viviendo
toda la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque se confunde con algo que tú dijiste en un principio, tristeza. Ajá, sí. ¿No? Y eso ya no es tristeza. Si tengo tristeza 5, 6, 7 años, eso no es tristeza, eso es depresión, ¿no? Ajá, claro. La tristeza es por un tiempo, la superas, la elaboras y pues sigues tu proyecto de vida con esto que decía Elisa, ¿no? Pues con intereses, con motivación, con situaciones en donde te llevan a crecer en todas las áreas de tu vida. La depresión no te lleva a crecer, te estanca, ¿no? No permite que avances, ¿sí? Estás ahí atorado en una situación, ya sea porque perdiste a un familiar, porque perdiste el trabajo, ¿no? Porque ya no le encuentras sentido a la vida. Y entonces sigues como en ese hoyo, en ese espacio, ahí te quedas, ¿no? Y pueden pasar muchos años, ¿no? Y la gente piensa que es lo normal. E inclusive esta parte de sentirse, decía Elisa, culpable, ¿no? O como para qué, o ya no hay sentido, ¿sí? Estas síntomas que decía Elisa van en aumento y entonces van formando parte de que así soy, así es mi vida, ¿sí? Hasta que entran en una crisis que empiezan como las ideas de muerte, ¿no? Y mucha gente acude o los familiares llevan a sus familiares a atención psiquiátrica para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Yo trabajo en un centro de salud mental, Secosam Indios Verdes o Zacatenco, y la realidad es que la cantidad de gente que llega por depresión, principalmente mujeres, es muy alta, ¿no? Muy alta, y sus muchas combinaciones de la depresión, de la ansiedad, ¿no? Y cuando uno trabaja con ellas a nivel psicoterapéutico, se da cuenta que la depresión no empezó ayer o antier, a veces es de por vida, ¿no? Desde que nacen, ¿no? Toda una historia de vida que las lleva, ¿no? O los lleva a donde están en este momento, ¿no? Y a cuestionarse, qué bueno que se cuestionan, ¿qué está pasando con mi vida? Porque lo terrible es que no se cuestionen, porque si no se cuestionan, pues entonces no identifican que están deprimidos. Wow, porque Elisa, el último en darse cuenta de que uno está enfermo es el enfermo mismo. Así es, se empieza como con esas chispas de algo está pasando, ¿no? Pero como bien decía Marisela, se va dejando, se queda como que en el olvido y lamentablemente si gente a tu alrededor no te está observando, no ve tus cambios, pues igual, ¿no? Se pierde. Y ya cuando ya se ven los casos más fuertes, pues ya es que la enfermedad ya llegó a extremos graves, ¿no? Como bien lo decíamos, esa incapacidad de ya querer hacer las cosas cotidianas. Pero oye, también lo identifican los que le rodean a la persona, claro. Le identifican que no es una conducta normal, bueno, no me gusta usar la palabra normal, pero discúlpenme que la use, uh-huh. Pero se destaca que su conducta es muy irregular, muy llamativa, muy característica, pero aunque la gente le diga, es mi forma de ser, responde el paciente. Uh-huh. Sacarlo de eso, óyeme, dime cómo le hago porque está medio complicado. Pues sí se podría, pero aquí también entra otra cosa que llamamos mecanismos de defensa, ¿no? Y que estos mecanismos de defensa lo que hacen es pues como ponernos un velo, ¿no? Porque todos usamos mecanismos de defensa. Así es. Todos. Así es. En algunos dicen que hay mecanismos de defensa muy primitivos y otros más elaborados. Uh-huh. Pero bueno, decías, te interrumpí, perdón, Elisa. Sí, porque los mecanismos de defensa es como tratar de mantener ese equilibrio psicológico. Claro. ¿No? Uh-huh. Que de lo cual nos sentimos amenazados ante algo. Bien lo decía Freud en 1924, uh-huh. Que se llama mecanismo de defensa a procesos psicológicos de carácter inconsciente, que el sujeto emplea para defenderse de la angustia justamente, ¿no? Por representaciones insoportables para el yo, que uno mismo introyecta también. Uh-huh. A lo mejor no es lo mismo decir, ahí está la pandemia y no pasa nada, y a lo mejor para otro pues es muy impactante, ¿no? Y es un cambio total. Dijiste fuerte. Una palabra, angustia. Uh-huh. Se vive mucho en el paciente este aspecto de la angustia. Así es. Uh-huh.
porque la angustia todo lo tenemos, ¿no? Y la angustia nos ayuda a tener alertas. Pero ya cuando se rebasa esta angustia y empiezan a tener ya síntomas, por ejemplo, sudoración, nerviosismo, entonces, bueno, ya ahí la angustia ya se está como pasando de lo normal. Bueno, no normal, sino de realmente de ese estándar de conducta de la gente. Exacto, ¿no? Exacto. Vaya. Miren que estamos tratando de entender esto de la depresión, porque todo el mundo cree saber lo que es la depresión, pero en la realidad dista mucho de que así sea. Y pues, con más razón, los que están padeciendo esta patología. 13 de enero, Día Mundial de la Depresión. Y estamos en Confesiones y Confusiones. Confusiones y confusiones.